Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario virtual Abordaje de la población adulta mayor en situaciones de emergencias o desastres. Para los que no me conocen, mi nombre es Mónica Vega Obando, soy funcionaria de la Comisión Nacional de Emergencias, de la Unidad de Normalización y Asesoría, y me es muy grato acompañarles en estas sesiones como su moderadora. Las sesiones virtuales del programa Comunidad Pellizcada están diseñadas para fortalecer las capacidades de las comunidades y contribuir a su preparación ante posibles emergencias o desastres. A través de estos espacios de aprendizaje y participación se fomenta el desarrollo de conocimientos, habilidades y prácticas orientadas a la prevención, la preparación y la protección del entorno comunitario. Asimismo, el programa promueve la articulación y el trabajo colaborativo con instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo con el propósito de brindar información relevante, práctica y accesible a la población. De esta manera se impulsa el fortalecimiento de la organización comunitaria, la gestión preventiva de los riesgos y la capacidad de respuesta oportuna ante situaciones de emergencia, contribuyendo a la construcción de comunidades más resilientes y seguras. Antes de comenzar, nos gustaría compartirle algunas indicaciones importantes para el desarrollo de esta sesión. Les informamos que la actividad está siendo grabada con fines de respaldo y seguimiento. Asimismo, les recomendamos mantener en todo momento un ambiente de respeto, de cordialidad y sana convivencia. Al finalizar la presentación, vamos a habilitar un espacio para consultas. Entonces, bueno, mientras se desarrolla la presentación, vamos a tener las cámaras y los micrófonos apagados para el buen desarrollo de la actividad. También pueden hacer sus consultas por el chat. También, bueno, les recordamos que esto es una transmisión en vivo, por lo que eventualmente podrían presentarse interrupciones menores, algunos sonidos o situaciones técnicas propias de una actividad como esta. Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración. Finalmente, les invitamos a completar la lista de asistencia que se va a estar compartiendo durante la sesión. Esto es súper importante para, además del control interno, el envío del material que se va a presentar el día de hoy, así como la emisión del certificado de asistencia. Este certificado se puede otorgar solamente a las personas que completen correctamente los datos en la lista de asistencia. Entonces, muchísimas gracias por su participación y atención. Dentro de los temas que se va a abordar el día de hoy están la identificación de riesgos y las principales acciones para brindar una atención adecuada a las personas adultas mayores durante situaciones de emergencia. Para este tema de gran relevancia que tenemos hoy, nos complace presentar al señor Cristian Vargas Andí. El señor Vargas es economista y gerontólogo con más de 20 años de experiencia en el Fondo de Población de las Naciones Unidas, a quien agradecemos por su participación. Y don Cristian, le cedemos el espacio para su presentación. Adelante. Bienvenido. Sí, muchísimas gracias. Realmente un placer poder estar aquí en esta actividad de comunidades pellizcadas de parte mía a nivel personal, también de parte del Fondo de Población de las Naciones Unidas acá en Costa Rica. Un placer. Voy a dejar mi cámara prendida y quisiera nada más preguntarle a Mónica si está viendo mi presentación para ahí seguir. Correcto, sí, señor. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces voy a dar inicio y quisiera comentarles algunos elementos. Em, Hemos estado trabajando sobre temas de inclusión social, inclusión de las diversas personas, de las diversidades de las personas en diferentes aspectos a nivel social y el tema de el abordaje de riesgos, de respuesta humanitaria, no escapa a esta situación. Para esta presentación hice una revisión de elementos a nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional
para poder darles algunos elementos que tienen que ver con aspectos que ya están justificados o que ya están descritos o que provienen de experiencias a nivel mundial. También he utilizado algunos elementos que están identificados a nivel internacional, riesgos mundiales, por una ONG mundial que trabaja con personas adultas mayores en países africanos y en otras partes del mundo, aunque en Costa Rica también tiene representación, que se llaman HealthPage, que tiene que ver con personas adultas mayores. Entonces, esta presentación hace una identificación de algunos riesgos de personas adultas mayores o relacionadas con personas adultas mayores y delimita, menciona, recomienda algunos elementos de acción para trabajar con personas adultas mayores o incluso para cambiar de alguna manera nuestra visión de cómo abordar a las personas adultas mayores en situaciones de emergencia. Aquí muy rápidamente decirles que quiero hacer ese traslado pasando desde la obligación normativa a básicamente la acción humanitaria, tratando de dejar algunos elementos para la inclusión, para la protección y para el empoderamiento en la gestión del riesgo. Para esto, como les dije, hice una revisión en términos del marco normativo a nivel mundial, comentarles que existen algunos elementos de acuerdos internacionales, convenciones internacionales dedicados única y exclusivamente para personas adultas mayores para el tema de vejez y de envejecimiento y identificando uno que es el Plan de Acción de Madrid que fue firmado en el 2002 en Madrid, España, que es un acuerdo político, habla sobre temas de personas adultas mayores y también hace algunas menciones incluso a temas de respuesta humanitaria o de manejo de riesgos. En términos de la visibilización de riesgos, un poco haciendo una revisión de estas experiencias a nivel mundial, pero también mostrando asuntos que tienen que ver con la vulnerabilidad que confronta el tema de la invisibilidad y los riesgos asociados a elementos físicos, sociales y, y sistémicos en el terreno. Y también, por supuesto, que quise tratar de ir a revisar elementos desde la visión nacional, cómo se abordan, digamos, algunos elementos, pero también cómo dejar algunos elementos, algunos lineamientos de qué seguir en el momento de la realidad. Si vemos un poco el plan de acción de Madrid, como les dije, es un documento, un acuerdo internacional, una directriz política, un plan de acción que está referido exclusivamente a asuntos de vejez y envejecimiento y que tiene como enfoque relacionado a asuntos de crisis y de situaciones de emergencia, temas de acceso a alimento, vivienda y atención médica, ¿verdad? Y reconoce a las personas de edad como agentes en la reconstrucción y no solo como víctimas pasivas. Aquí hay un elemento importante, como ir cambiando, digamos, la visión de cómo abordamos a las personas adultas mayores. Aquí ya empieza a reconocerse desde el 2012 en adelante a las personas adultas mayores como agentes de reconstrucción, no como esas víctimas pasivas que están esperando, aunque también existen en la realidad personas en estas condiciones, digamos que el documento intenta tratar de visualizarlo así. Cuando revisamos a nivel regional, hay una convención interamericana de derechos de las personas adultas mayores, una convención a nivel de la OEA, que fue ratificada por Costa Rica por ley de la República en el 2016, que es un tratado regional y que tiene fuerza de ley en términos de derechos humanos. Y cuando revisamos esta misma, encontramos, por ejemplo, el artículo 29 que nos menciona aspectos como que es obligación adoptar medidas de protección específica en todas las fases para las personas adultas mayores, en prevención, en respuesta y en recuperación. O sea que existe una mandato legal que ya de por sí define la necesidad de poder trabajar con personas adultas mayores en todas las fases del abordaje de los riesgos, ¿verdad? Y que pide
exige, solicita, digamos, una participación activa en los protocolos de protección en términos generales de esta población. Cuando revisamos el Plan Nacional de Gestión del Riesgo, encontramos algunos elementos que también tienen, digamos así, como una justificación del poder ejecutar elementos que están concentrados en personas adultas mayores, en vejez y en asuntos del abordaje de las personas adultas mayores, ¿verdad? Don Cristian, Eh, ¿puedo sí, interrumpir un momentito? Es que vieras que se ve borrosa la presentación. Aquí nos están, diciendo, sí, nos están indicando, no sé si será algún tema de la pantalla, que la revisamos y se vea súper. sí, sí, yo también voy a volver no identifico nada, digamos, entonces voy a volver a presentar, a ver Y tal vez si, saliendo y volviendo a ingresar, a ver. sí, a ver si hay algo que pueda mejorar ahí, pero tal vez por los fondos que son muy blancos, de repente puede ser que tenga un problema. Ahí como lo ve. Sí, todavía se ve un poco borroso, no se distingue la letra de las. Bueno, me disculpo, es solo esta diapositiva creo que es así como tan blanca. La siguiente, nada más les voy a decir muy rápidamente y me disculpo que sí, probablemente no es tan inclusiva, incluso pensando en personas con discapacidad o aspectos de disminución de la visión, también es un elemento que debería haber contemplado previamente. Me disculpo por eso, pero creo que ya estoy sobre la presentación y entonces voy a aprovecharme de lo que tengo acá previa a esa excusa que estoy mencionándoles. Sí me escuchan, ¿verdad, Mónica? Sí, señor, súper bien. Quién Perfecto, sabe bueno, si tal vez será por la señal o algo así, no sé si tal vez apagando un poco la cámara o algo, será posible. tal Es, vez, ¿verdad? No lo descartemos del todo, si no puede continuar, sí, don Cristian. sí, sí, voy a continuar a ver si puedo, bueno, dame un segundo más para ver si puedo volver a entrar y salir. Acá voy a quitar la cámara y vuelvo a compartir un momento. A ver si ahí sale. Bueno, ahora sí voy a seguir ya con este otro cambio que hice. Ya quité la cámara. Espero que sea mejor, pero si no, entonces un poco les cuento un poco lo que dice esta diapositiva, que está retomando el tema de la revisión del Plan Nacional de Gestión del Riesgo en Costa Rica del 2026 al 2030. Identificamos como tres pasos fundamentales. Uno, que está relacionado con el mandato, o sea, que hay una identificación de aspectos como los derechos humanos en el área de inclusión social, integrados al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, o sea, hay una justificación, una línea de acción, un trabajo que se puede hacer desde el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y que está relacionado con el tema de inclusión social, pero además en un paso 2 que podríamos encontrar algunos elementos de herramientas geoespaciales, por ejemplo, se menciona el uso del CINIRUBE, el uso del GeoCINERUBE para mapear, identificar hogares vulnerables expuestos a amenazas ante crisis. Y un tercer punto que también se identifica en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo, una protección social adaptativa que tiene salidas operativas refiriéndose a transferencias condicionadas post-desastre, atención prioritarias en albergues y protocolos de recuperación de medios de vida. En esta matriz de síntesis que les presento aquí, espero que sí se pueda ver un poquito mejor, recupero un poco esa comparación que traté de hacer entre digamos, la estructura, la nomenclatura, la posibilidad normativa y documental que existe para el trabajo con personas adultas mayores, tanto en el plano de los acuerdos o directrices políticas globales, como el Plan de Acción de Madrid 2002, que trabaja sobre temas, perdón, de vejez y envejecimiento, eh, desde un enfoque de la adaptación al cambio demográfico. Recordemos que Costa Rica, el mundo en general, está viviendo una situación de disminución de la fecundidad y un aumento de la esperanza de vida y que cada vez va a ser más evidente poder tener en nuestras comunidades, en nuestra sociedad,
más personas adultas mayores. Por decir algo, Costa Rica o el día de hoy tiene un 11% de personas adultas mayores de mayor de 65 años y se espera que en el cabo de 20, 25 años esta cantidad se duplique, lleguemos al 25% de la población en edad de adulta mayor, elemento que hemos comparado con los otros países del mundo y nos hemos dado cuenta que en Costa Rica ha sido y va a ser muy rápido el cambio, cosa que le ocurrió, por ejemplo, en Europa, duró alrededor de 100 años, en Estados Unidos como de 60 años para duplicar el porcentaje de personas en edad adulta mayor. En Costa Rica está siendo un proceso muy rápido. Entonces, este plan de acción también nos hace un llamado al tema de la adaptación al cambio demográfico, o sea, a identificar que hay un cambio en nuestra composición de los grupos de población y que los países tenemos que adaptarnos, digamos, a esa realidad y que identifica también a la necesidad de tener un acceso igualitario para las personas adultas mayores en situaciones de socorro básico y también visualizar a las personas adultas mayores como líderes en la reconstrucción comunitaria, pasando después por la Convención de la OEA, la del 2015, ratificada en Costa Rica en el 2016, que es un tratado legal vinculante que trata de alguna manera de erradicar de todas formas la discriminación por edad o lo que conocemos como el edadismo, un elemento que es importante poder visualizar como un elemento de violación de los derechos humanos, pero que también este instrumento trata de reflejar el tema de la protección específica de personas adultas mayores en el ciclo, en todo el ciclo de riesgo y necesario visualizar el rol de las personas en la protección como forma de elemento y elemental. Y como último elemento, el tema a nivel nacional, el Plan Nacional de Gestión del Riesgo, que es un plan estratégico local, nacional, digámoslo así, que habla de personas adultas mayores o que podría ser un elemento en el que se puede trabajar con mucha holgura en términos generales en la línea, en la acción de inclusión social y de interseccionalidad. Y ante crisis muestra posibilidades de acción en términos de la protección social adaptativa y el financiamiento contingente de alguna manera, y que se muestra a las personas adultas mayores también en este instrumento como parte de la toma de decisiones en los comités locales. Bueno, espero que que también tiene unos fondos blancos, no sea tan complicado de leer porque las letras son negras, espero que sea visible. Aquí nada más para hacer un llamado en términos de un asunto que hemos estado visualizando, o se ha estado identificando con las experiencias a nivel internacional, y es el tema de el sistema a nivel global, general, social, digámosle, está caminando o ha caminado hacia la invisibilidad de las personas adultas mayores. ¿Por qué se dice eso? Porque hay a nivel, en este gráfico decimos que en el nivel uno hay una marginación previa porque existe la erosión de valores sociales, del abandono de las personas adultas mayores por familias y comunidades ante las crisis, ¿verdad? En un nivel 2 podemos encontrar que existe la omisión de datos. ¿Por qué? Porque no se recopila la información desagregada por edades. Por lo general encontramos, cuando buscamos información de personas adultas mayores, imagínense ustedes en albergues y demás, dicen, bueno, aquí hay tantas personas de más de 65 años, una cantidad X, ¿verdad? Pero es muy difícil encontrar alguien que te cuente, bueno, en este albergue tenemos tantas personas de 50 a 59, tantas de 60 a 69, tantas de 80 y más. Cada uno de estos grupos, incluso cada persona tiene una diversidad, una funcionalidad, una manera diferente de abordar las realidades y de poder ser instrumento de política o de acción comunitaria o social, ¿verdad? Hay una omisión, entonces, cuando se recopilan los datos, en el nivel 3 decimos que falta consulta porque se ha visto la exclusión de las personas adultas mayores en la planificación y en la ejecución de programas de emergencia. Se cree generalmente porque se
piensa que las personas adultas mayores son personas, como dice, personas mueble, personas que están solamente en una casa, en un albergue, en un hogar de larga estancia, esperando de alguna manera, si ustedes me lo permiten, la muerte o siendo muy inactivos de alguna manera, y no lo visualizamos como personas que podríamos incluirlas en la planificación y en la ejecución de programas. Y en la base de este camino de la invisibilidad está la invisibilidad total, donde los programas, Costa Rica, por dicha, tiene un lineamiento que podemos trabajar, pero los programas no están diseñados para sus necesidades, para las necesidades de las personas adultas mayores y tampoco su capacidad como agentes de recuperación, puesto que esa capacidad de recuperación se ha visualizado como ignorada en el proceso. Eso es lo que le estamos llamando como el fallo de la sociedad, del sistema, a nivel global, digamos, de cómo se ha venido tratando en términos generales a las personas adultas mayores. Aquí recomendarles tres principios rectores para la inclusión, un elemento que, digamos, de alguna manera se recupera en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo, pero queremos reafirmarlo aquí. Y cuando hablamos de personas adultas mayores, es importante ser vistos y ser consultados. Es romper el aislamiento mediante la identificación proactiva y la inclusión en la toma de decisiones. El segundo elemento o principio que quisiéramos dejar es el tener acceso equitativo. Cuando viene la situación de emergencia, cuando viene el tema de poder brindar servicios, es importante adaptar los servicios. El tema de los albergues, de la salud, de la nutrición, para superar barreras de movilidad, de discriminación y no aislar, más bien integrar a las personas adultas mayores. Y el tercer principio que se recomienda de alguna manera ser valorados y empoderados y empoderadas es reconocer el rol crítico de las personas adultas mayores en la resolución de conflictos, incluso en acciones como el cuidado de huérfanos, aspecto que se muestra a nivel internacional como un elemento también muy llamativo, y también como la retención de la memoria cultural de nuestras realidades, de la conformación de nuestras comunidades, elementos que muchas veces son las personas adultas mayores que tienen en sus memorias la forma de cómo están o cómo estuvieron conformadas estas realidades previo a un desastre, a una emergencia. Se han identificado a nivel internacional también algunas áreas críticas para la intervención. Em, y bueno, aquí podría ser un elemento también importante. Bueno, no sé si sigue viendo mal, Mónica, perdón. Sí, don Cristian, sí, más bien si gusta, yo le puedo compartir y usted me indica y me Ujú. indican todos ahí con el dedito si yo les comparto y se ve bien para que puedan pues apreciar bien la presentación Sí, está sin bien. problema. Exacto. En la siguiente, en la 9. Ahí. Ujú. Yo la veo bien, no sé si ustedes la ven mejor ahí. ¿Cómo la ven? Si me pueden levantar el dedito ahí en el chat. Ah, ya se ve excelente, perfecto. Entonces ahora sí, seguimos. Usted me va avisando para yo ayudarle, don Cristian. Bueno, puede ser que sea un Gracias. tema ahí de internet o algo aquí, pero bueno, muchas gracias, Sí, 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 ya, Mónica. con gusto. Ujú, adelante. Bueno, yo voy a prender mi cámara, entonces aprovecho. Esta presentación, no sé si Mónica ya tiene la actualizada, porque hoy hice unos cambiecitos al previo al ingreso, pero si no, ahí voy tratando de hacer los cambios. Entonces, bueno, les decía que hay un conjunto de áreas críticas de intervención a nivel internacional que se han identificado y que se llama la atención en que tenemos que volver a ver esto. Una de las áreas está relacionada con el tema de la protección. Aquí tiene que ver protección e inclusión y tiene que ver con asuntos de aislamiento, de abandono y de falta de documentación, elementos que se han mostrado como muy evidentes en las experiencias internacionales que pasan con personas adultas mayores. El otro área crítica, digamos, son todo lo relacionado con necesidades básicas y albergue,
donde se muestran albergues inaccesibles, asuntos como el frío extremo y barreras sanitarias, ¿verdad? Otra de las áreas que también se ha observado es el tema de la salud, de la nutrición y de la movilidad, donde personas adultas mayores típicamente son personas que viven con unas afecciones de enfermedades crónicas que muchas veces son ignoradas, que pueden causar algunos elementos de criticidad durante un albergue o una situación de emergencia, incluido la pérdida de los medicamentos o algunas crisis que se pueden dar en el momento, ¿verdad? También tiene que ver con este asunto de salud y nutrición, los alimentos inapropiados o pérdida de equipos de apoyo o incluso algunos que también son fundamentales para la vida, el ejercicio cotidiano de las personas adultas mayores. Pero también hay otra área crítica que es el impacto psicosocial y el económico. Aquí hay, digamos que trauma por temas de pérdida por falta de medios de vida y porque no existen pensiones. Entonces, bueno, un poco desde esta realidad también quiero compartirles un poco desde qué es lo que se ha diagnosticado a nivel internacional y cuáles son las recomendaciones al respecto. Entonces, siguiente. Entonces, bueno, en el área de protección e inclusión se ha encontrado, se ha observado, digamos, en estas prácticas que existen aspectos como el abandono en el proceso de desplazamiento y el aislamiento físico extremo. Aquí un poco lo que se recomienda es seguir trabajando actividades de difusión antes de una crisis con las personas adultas mayores, visualizarlas en este aspecto, también pensar en transportes dedicados o incluso el rastreo proactivo de familiares. Otro elemento que tiene que ver en aspectos de protección es la falta de documentación legal para acceder a servicios vitales o probar propiedad. Se pierden eh, mm, documentos de propiedad, cédulas de identificación, alguna documentación, pasaportes, cualquier elemento que de alguna manera certifica documentación legal para las personas se pierden y esto requiere de que tengamos un lente de la necesidad de apoyo legal, de apoyo administrativo para poder reponer documentos perdidos y registros en los momentos de emergencia. La exclusión y el silenciamiento de las voces mayores en las decisiones de la comunidad, aquí es lo que se ha observado a nivel internacional. Se recomienda entonces que tener comités de personas mayores, la inclusión activa en comités de desastres y grupos focales de personas adultas mayores también, no excluir, sino más bien incluir. Adelante. Otra de las áreas, en la siguiente, que podemos observar em, relacionada a necesidades básicas y albergue. Aquí se ha encontrado que en las experiencias internacionales, cuando se habla de albergues, se encuentran superficies duras que exacerban dolores articulares, de las articulaciones, barreras físicas, de entradas a los lugares o incluso a los baños, a los servicios, ¿verdad? Son elementos que de alguna manera se han mostrado a nivel internacional y aunque Costa Rica tiene una ley, la ley 7600, que de alguna manera pide que esas barreras físicas sean eliminadas, no solamente para personas con discapacidad, sino también puede ser un elemento que colabore en la accesibilidad para personas adultas mayores. Aquí entonces una recomendación es poder tener una visión en que probablemente en una situación de emergencia se requieren colchones elevados, o sea, como camas o algo parecido que permita evitar como estas dificultades que generan dolores articulares o esas superficies duras que provocan esos problemas. El diseño accesible, como el tema de las rampas, pasamanos, iluminación, serán elementos también que son importantes a valorar en situaciones de albergue, de refugio, como elementos importantes. Recordar asuntos como el tema del frío extremo, que puede ser letal para personas adultas mayores que sufren de situaciones de circulación
Y es importante visualizar que esto puede ser un elemento a tomar en cuenta. También todo el tema de la ropa, ¿verdad? Que algunas veces son ropas no aceptadas, que no le permiten comodidad a las personas por su cultura o por sus creencias, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo que se recomienda un poco desde la parte del frío, visualizar que puede ser que las personas adultas mayores, aunque otros sientan comodidad con la temperatura, que estas personas necesiten una doble frazada o ropa térmica, ¿verdad? Y que la vestimenta necesiten utilizar vestimenta de uso tradicional, aceptado en su cultura. Pensemos aquí en personas adultas mayores indígenas de la población Nove, por ejemplo, que de repente necesiten utilizar su vestimenta para poder estar en una condición adecuada, o a nivel regional, ¿verdad? También tiene que ver con temas de necesidades básicas, la incapacidad física de hacer filas densas por raciones. Aquí poco se utiliza el tema del combustible, pero en otras realidades también se dan apoyos en temas de combustible. Aquí entonces el tema es de poder identificar que para personas adultas mayores podríamos generar filas de acceso rápido garantizado, o buscar alguna metodología de distribución, por ejemplo, mediante apoderados, dicen, o por ejemplo de personas apoyo a estas personas adultas mayores. Si quiere la siguiente. Otra de las áreas que podríamos identificar, salud y movilidad. Se ha visualizado a nivel internacional también que pasa mucho el tema de la pérdida de dispositivos vitales. Estamos hablando de lentes, de prótesis dentales o de otras prótesis, ¿verdad? De bastones durante un desastre o una huida. Aquí lo que se recomienda es visualizar estos elementos para buscar una reposición inmediata, prioritaria, de soportes de movilidad y dispositivos de adaptación, ¿verdad? Y un enfoque, se ha encontrado también como un enfoque médico exclusivo en trauma e infecciones agudas, enfermedades crónicas severas, han sido ignoradas. Entonces aquí un poco la recomendación a nivel internacional es, bueno, volvamos a ver si es posible viabilizar clínicas geriátricas móviles o botiquines de emergencias con medicación crítica para la hipertensión y la diabetes, como son enfermedades más presentes en personas mayores de 65 años de edad. Aquí asuntos también que se han identificado como la imposibilidad física de viajar largas distancias, de hasta centros centralizados de salud en el terreno, y entonces aquí de alguna manera es toda la referencia, la contrarreferencia, la coordinación que se puede hacer a nivel de salud para poder establecer esa atención médica, ya sea domiciliaria o en los albergues comunitarios, y especialmente si hay posibilidades de tener un aporte desde la geriatría, sería muchísimo mejor, ¿verdad? Siguiente. El tema de la nutrición, un tema que de alguna manera se oculta, que también el tema de los promedios nos afectan y nos dejan de alguna manera generando algunas discriminaciones o dificultades para las personas adultas mayores. Aquí, por ejemplo, lo que se ha encontrado es que la desnutrición en adultos mayores rara vez se mide, poco se detecta o se registran encuestas de emergencia. Esto probablemente en emergencias calificadas y de larga estancia, digamos, pero aquí se recomienda, bueno, volver a ver el tema de la nutrición, utilizar este tipo de cintas que hacen medición en los brazos para identificar algunos elementos de desnutrición, bueno, elementos que probablemente la caja o los servicios de salud pueden identificar con mayor facilidad, pero el tema de la nutrición y la desnutrición son elementos a tomar en cuenta en una situación de emergencia también. Aquí los alimentos que probablemente no nos preocupamos tanto, en veces distribuimos alimentos de forma estándar, por ejemplo, maíz entero, me imagino que mazorca de alguna manera, algunas veces es complicado o algunas veces hasta imposible de masticar o digerir para una persona que tiene una prótesis dental o que no tiene dientes, y muchas veces no nos imaginamos esto cuando estamos tratando de diseñar un menú
un elemento de alimentación para las personas, ¿verdad? Entonces aquí lo que se recomienda es poder tratar de proveer raciones, primero, culturalmente aceptables, o sea, que en nuestra cultura, en nuestra realidad o donde fue la afectación, sean aceptables, pero que también sean altamente digeribles, ¿verdad? Aquí se habla de harina procesada, fina, en lugar de grano entero, ¿verdad? Tal vez no sea la mejor recomendación en términos el aporte nutricional, pero de repente para el proceso de la deglución puede ser un elemento que facilite ante la imposibilidad de masticar para algunas personas. Aquí el tema de la exclusión automática de las personas mayores de los programas de alimentación suplementaria y terapéutica. Aquí lo que básicamente se ha recomendado es extender formalmente el manejo de la desnutrición aguda a nivel comunitario y hospitalario para las personas adultas mayores. Siguiente. Ok, la otra dimensión es la dimensión psicosocial y económica. Y aquí también lo que se ha encontrado a nivel internacional es que las personas adultas mayores, probablemente igual que otras personas que están viviendo una situación de crisis, de emergencia, digamos, tienen una pérdida total de sus fuentes de ingreso, tiene una exclusión sistemática de créditos y falta de sistemas de pensiones, ¿verdad? Aquí lo que se recomienda entonces es seguir generando inclusión directa en programas de microcrédito de forma clara, identificada, propia. En función de esto, ¿verdad? Entrega de semillas, de herramientas, de apoyo para pensiones. Aquí estamos hablando temas de recuperación, ¿verdad? Existe o se ha visto también el tema del trauma profundo por pérdida de familiares, por pérdida de bienes que han construido en toda su vida, por pérdidas de estatus social y un duelo es completamente ignorado. Aquí entonces es importante visualizar que podría ser muy útil aspectos como terapias psicológicas inclusivas, el apoyo económico, apoyos logísticos para entierro de familiares o entierros dignos, digamos, la creación de grupos de apoyo. El tema se ha encontrado como la asunción repentina y no planificada del cuidado de nietos o de huérfanos sin recursos económicos. Entonces aquí también se recomienda algunos elementos como el apoyos prácticos, económicos y directos a esas personas mayores cuidadoras, ¿verdad? Que muchas veces ven complicada su realidad en la recuperación. Como pagos de matrículas, entregas de uniformes y sin mediadores, porque algunas veces las personas adultas mayores quedan a cargo de personas menores huérfanas, ¿verdad? Si quiere, adelante con la siguiente, por favor. Y bueno, y aquí quisiéramos recuperar un elemento que es recomendamos, un tema de hacer un enfoque importante, primordial, dedicado sobre el tema de la dimensión de género, y esto por varios elementos, ¿verdad? Que son de características únicas para las mujeres y que por eso es que se recomienda esto al respecto. Primero, las mujeres se ha encontrado que tienen una mayor esperanza de vida que los hombres y por lo cual tienen entonces una prevalencia de viudez y probablemente incluso está sin apoyo directo de la familia. Aquí un poco se recomienda entonces diseñar albergues comunales separados por sexo para acoger entonces a mujeres solas, adultas mayores. Hay algunos elementos que tienen que ver con las mujeres y restricciones religiosas y culturales respecto a su movilidad y a su código de vestimenta. Entonces, aquí un tema de tener cuidado sobre el tema de garantizar que las instalaciones sanitarias sean seguras, que sean separadas por género y que tengan, digamos, de alguna manera alguna posibilidad de seguridad a nivel interno, pasadores internos, este tipo de cosas. También se ha mostrado que a nivel de esta dimensión de género, la exclusión total en refugios colectivos por falta de segregación, se han quebrado códigos fundamentales de pudor y fe, elementos que de repente son muy importantes para las personas adultas mayores. Aquí es muy importante la inclusión, o se recomienda una inclusión proactiva de mujeres mayores en todos los programas comunitarios contra la violencia de género para asegurar de alguna manera sus perspectivas, su forma de abordar los elementos y de su participación, digamos, en los procesos para cuando tengan que abordar alguna situación compleja. El riesgo de abusos físicos, que también no dejan de ser para las mujeres en edad
adulta mayor siguen presentando abusos en la normalidad, digamos, en Costa Rica pasa. Hay denuncias de abusos contra mujeres adultas mayores, abusos físicos, abusos psicológicos, abusos sexuales o incluso patrimoniales por parte de personas más fuertes, y esto no es excluyente en una situación de emergencia, de preparación del riesgo, digamos, es importante visualizar también. Y aquí es importante entonces poder, o se recomienda el tema de ver kits de vestimenta adecuados. Depende de la observancia cultural y del pudor local o la forma de abordar, digamos, de alguna posibilidad estos elementos desde la parte cultural siguiente. Y aquí, bueno, un resumen un poco de algunos elementos que quisiéramos recomendar. Aquí hay unas palabras que no me gustan, pero bueno, creo que no pude cambiarlas, pero en términos generales me parece una buena recomendación desde tres secciones, digamos, de las variables de control de la vulnerabilidad en el terreno. Uno tiene que ver con el tema de la demografía y del aislamiento, se recomienda. Aquí, por eso los checks de seguir haciendo para evitar un riesgo de aislamiento extremo, desagregación de estadísticas precisas por diferentes grupos de edad, aunque sean adultas mayores, personas adultas mayores, desagregarlas, hacer el mapeo de personas adultas mayores viviendo solas o en parejas adultas mayores que han sido físicamente aisladas. También importante la identificación de cuáles son mis grupos de hogares de larga estancia o hogares diurnos que están cerca de mi comunidad y que probablemente puedan requerir una visualización, un apoyo dedicado en un momento X de una situación. La identificación como cuidadores principales de personas adultas mayores sobre huérfanos o dependientes muy jóvenes, ¿verdad? La segunda sección que tiene que ver con el tema de salud y capacidad de movilidad, se recomienda entonces detección de problemas articulares agudos, enfermedades respiratorias crónicas, ¿verdad? El segundo elemento como la capacidad de movilizarse independiente, visualizar a las personas si tienen dificultad para moverse, para movilizarse para un lado u otro y si requieren de algún soporte físico para que se les pueda apoyar. El tema de registros de capacidades sensoriales, del tema de la visión, la audición, el estado de la salud mental que tiene que ver con traumas, desorientación. Digamos, si hay algo comprometido al respecto de esto, son elementos que sí que van a hacer la diferencia en la calidad de vida de las personas adultas mayores. Y sobre el tema de la integración en la comunidad, el tema de posesión física de documentos legales y de identidad, buscar auditorías de acceso real y comprobable en puntos de distribución, confirmación y representación con voz y voto en comités locales y de desastres. Con estos elementos podríamos tratar de ir trabajando sobre riesgos de inclusión sistemática en este aspecto. Si quieres, siguiente. Y creo que esta es la última diapositiva que quería compartirles. Aquí nada más hacer un llamado. Esto es un llamado de tratar de cambiar nuestra expectativa, nuestro paradigma, buscar el cambio de visualización de las personas adultas mayores que las hemos visto como adultas mayores en vulnerabilidad, pasarlas como adultas mayores que pueden contribuir. No estoy diciendo que no existan personas que requieren de apoyos y que pueden estar muy vulnerables, pero estoy diciendo que muchas veces esa forma de ver la generalidad nos deja con algunas deficiencias que podríamos a nivel social aprovechar. Hay una percepción errónea que es que se piensa que las personas adultas mayores son y representan una carga pasiva, y más bien se ha demostrado en la experiencia internacional y en algunas características a nivel nacional que también las personas adultas mayores son un aporte al cuidado y a la estabilidad porque custodia de forma
incondicional a huérfanos y son el mantenimiento del tejido social y familiar en medio de caos, porque también han servido las personas adultas mayores como personas que permiten la resolución de conflictos, porque son y representan autoridades morales ancestrales, que pueden mediar microconflictos, facilitar reconciliación y preservar la paz. También sobre la parte de la economía local, son personas altamente confiables con los microcréditos, con fondos de ahorros rotativos y ejecución de estrategias en generación de ingresos alternativos. Y aquí un elemento también que es muy importante sobre el tema del conocimiento crítico y que creo que tiene mucho que ver también con aspectos de la recuperación de nuestras realidades y de las realidades de las comunidades que probablemente pueden verse afectadas y que en esos momentos podrían ser de mucha utilidad para la reconstrucción y la preservación de la herencia cultural, de la tecnología tradicional, si pudiéramos decir, agraria, del despliegue de la estrategia de historias comprobadas de supervivencia y de desastres previos. Entonces, un poco volver a ver que también estos elementos pueden ser elementos que pueden ser elementos que contribuyen las personas adultas mayores y no solamente verlas como esa carga pasiva que se ha socializado, que se ha generalizado de alguna manera en términos de las personas adultas mayores. Entonces, no sé si hay otra, creo que no, pero adelante. Ah, sí, sí, había otra. Bueno, y aquí entonces el último, que son las recomendaciones generales de mejores prácticas. Y aquí recomendar tres cosas. Uno, integrar a las personas adultas mayores, no aislarlas. Aquí reconocer entonces que el tema de reducir la vulnerabilidad extrema no significa crear sistemas paralelos, ¿verdad? Sino garantizar el acceso equitativo, la integración de las personas en sistemas regulares de ayuda y recuperación. Dos, diseñar con empatía, perdón, operativa. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que hacer cambios pequeños logísticos, digamos, asuntos que estuvimos viendo, digamos, como ver que hay algunos elementos que pueden hacer la diferencia para una persona adulta mayor, un colchón elevado, instalar una rampa, distribuir alimentos procesados, marcan una diferencia. Entonces, para poder tenerlos en una condición adecuada o condenarlos a la dependencia crónica o promover una dignidad autónoma desde su ejercicio personal y particular, ¿verdad? Y la tercera, capitalizar la experiencia. Salvar vidas de esta manera incluye entonces salvar a quienes tienen el conocimiento histórico para reconstruir la comunidad desde sus cenizas. Las personas mayores no son un eslabón final ni una carga en la cadena de ayuda humanitaria, son verdaderos y verdaderas multiplicadores de la resiliencia. Estos tres elementos, integrar y no aislar, diseñar con empatía operativa y capitalizar la experiencia, son los elementos que quisiera dejarles por acá. Creo que esta es la última diapositiva. Muchísimas gracias.